¿Cómo te mueves? Tú eres estudiante, trabajas para varios medios. ¿Cómo te mueves en Mali? ¿Y qué impresión tienes cuando llegas? Bueno, buenas tardes. Pues es por lo que quería empezar. Antes de todo quería dar las gracias a Aurelio Martín, Alfredo y Agustín, que me acogen con mucho cariño todos los años, y les quiero dar las gracias de aquí porque nunca tengo oportunidad. Y contaros que cuando llegué a Mali, la verdad es que Óscar, después seguro que nos vamos a quejar mucho porque lo pasamos muy mal. Yo estuve un mes y fue muy difícil cubrir esa guerra. Desde el punto de vista de un corresponsal de guerra, que estamos siempre sobre el terreno, que estamos en todos los frentes y que te dejan pasar para grabar los combates, fue muy frustrante encontrarte con una barrera con constantes checkpoints, controles de seguridad de los malienses que no te dejaban acceder a las zonas de conflicto. Es decir, fueron poco a poco. La cosa empezó en Kona, que fue hacia donde avanzaron desde el norte los yihadistas, y los periodistas logramos llegar hasta Sévaré, que estaba como a unos 400 kilómetros. Imaginaros las distancias, porque Mali es enorme, y desde Kona hasta Gao, que está en el norte, más Kidal, hay otros 500 o 600 kilómetros. Es decir, que la primera dificultad que teníamos era esa, que había unas distancias enormes y la única forma de moverte era a través de las carreteras, porque cuando te salías un poco de la carretera, pues como había combates un poco más adelante, los yihadistas se dispersaban en columnas y corríamos el riesgo de encontrarnos con yihadistas que huían y que te podían secuestrar o te podían matar. Y aparte, como no hay carreteras, no te puedes aventurar por el desierto porque no tienes un coche lo suficientemente grande, o no te puedes aventurar por el desierto sin un buen guía. Por lo tanto, esa fue esa gran dificultad que tuvimos, que permitió al ejército francés y al ejército maliense controlar a la prensa a la perfección. Es decir, fue una guerra invisible y sin muertos, perfectamente controlada, donde los franceses, que es un país democrático, europeo, al que no se le sospecha censura, censuraron a los medios de comunicación internacionales, impidiéndole la entrada a las zonas de combate para poder filmar en el momento en el que estaban combatiendo con los yihadistas, y solo podíamos acceder 4 o 5 días después de los combates. Esto para un periodista es tremendo, porque nosotros somos la voz y somos los ojos de esa gente que está allí sufriendo, y queremos ver cómo sucede, ¿no? Quién está bombardeando a quién, y era imposible tener información de primera mano porque llamaras a quien llamaras, nadie te daba los datos. Por ejemplo, solo 3 semanas después del inicio de la operación Serval, el ministro de Defensa habló de cientos de yihadistas muertos. El gobierno maliense nunca dio datos sobre el número de soldados fallecidos sobre el terreno. Yo en Kona hablé con un soldado que me dijo que había 60 soldados malienses desaparecidos, y ni siquiera en el país se movían esos datos. Es decir, que todo ocurrió en la más absoluta desinformación. Y los periodistas internacionales que estuvimos allí, muchos se dieron la vuelta. Incluso la CNN, recuerdo que en Sévaré, dijo que ya no podía continuar, porque no podían estar 2 meses esperando para subir. Yo logré, al final, grabar combates en Gao, y después estuve también en Tombuctú, sorteando los controles de seguridad gracias a las fuerzas armadas malienses, porque las francesas imposible. Empotrarse con ellos era posible solo si eras France 2 o France 24, o eras un medio afín al Elíseo, es decir, que solo empotraban, dejaban ir con ellos a los medios de comunicación que eran franceses. Y cuando llegué a Gao pudimos filmar combates casi al final, ya prácticamente, porque los franceses no estaban allí. Fue un ataque sorpresa en Gao, que está muy cerca del Kidal, en una zona que el Kidal en estos momentos, por ejemplo, no está tomado todavía por las tropas malienses ni por las francesas, y solo está el MNLA, que es uno de esos grupos, junto con Ansardine, Mujao y ACMI, que conforman ese frente radical de combatientes. Yo lo llamo frente de combatientes, porque en realidad islámicos los del MLA no lo son. Es decir, es un frente que se ha armado en su conjunto para llegar hasta Bamako, para tomar el poder, pero todos con una finalidad distinta. Como hablamos, hago un pequeño paréntesis para hablar de todos estos grupos, porque me parece interesante. Es una amalgama de gente que solo tiene un interés, y es ganar dinero gracias a las actividades criminales que desarrollan en el Sahel. Esto es el narcotráfico, el tráfico de armas, que ahora se mueve mucho después de la guerra de Libia, que fue como un gran supermercado, porque después de que cayera Gaddafi todo ese armamento salió y se está revendiendo en el mundo, y está siendo un problema gravísimo a solucionar ahora mismo
en el Sahel, que es, como sabéis, es el gran desierto, que son 10 países prácticamente, que están también metidos en tráfico de cocaína que viene de Latinoamérica, porque imaginaros, ahí en ese agujero negro llega la cocaína de Latinoamérica, la heroína de Afganistán, que sube hacia Europa, más tráfico de armas, más tráfico de personas que suben de África hacia Europa. Imaginaros la cantidad de dinero que da todo eso, ¿no? Y cómo todos esos grupos, que algunos llamados islámicos radicales, otros un poco menos, otros tuareg que regresan de Libia, dan de comer a mucha gente en un lugar muy pobre, a gente y reúnen a toda esa gente que no tiene nada más que hacer porque el turismo ya no llega hasta esos lugares, pues reclutan a mucha gente entre los pobres, y eso es lo que está ocurriendo. Muchos de ellos no son radicales, no son islámicos, no dicen Allahu Akbar y se quieren inmolar por el cielo ni por el paraíso, sino que son simplemente gente que no tiene nada que comer y que se meten en esos grupos criminales solamente para seguir viviendo, para sobrevivir. Ese es uno de los problemas. Continuando con el tema de los periodistas y las imágenes, es una pena que aquel día que grabé las imágenes en Gao, dije, por fin puedo contar un poco lo que pasa aquí en Mali, ¿no? Porque veo la guerra asimétrica que me recuerda tanto a Kabul y a Afganistán. Es decir, el 12 de febrero, creo recordar que fue el 10 de febrero, ya había sido liberada Gao, pero los franceses todavía no habían entrado, los franceses estaban, las tropas francesas en el aeropuerto, y había unos cuantos soldados malienses pues haciendo patrullas por la calle, y nadie se esperaba que hubiera un ataque sorpresa de los Muyao. Entraron en Piragua por la noche y llegaron y hicieron un ataque sorpresa. Aquel día nos sorprendieron a todos, incluso a los periodistas que estábamos en un hotel cercano. Fuimos al centro y en realidad era un combate cuerpo a cuerpo, pero por todo el pueblo, por toda la ciudad de Gao, ¿no? En la comisaría se habían atrincherado unos cuantos, pero los terroristas que iban vestidos de negro, de arriba abajo, que les vimos, con su Kalashnikov, entraban a las casas y se subían al tejado y disparaban desde cualquier sitio, ¿no? Y algunos de ellos se habían afeitado la barba y se habían infiltrado también entre la población, con lo cual no sabíamos quién era quién. Tú podías pasearte por la calle, nos escondíamos en casas, pero paseaba alguien en moto y podía ser un terrorista, pero ¿y qué pasaba? Que el ejército maliense disparó a todo lo que se movía. De hecho, ese día mataron a civiles que estaban paseando por la calle, incluso curiosos, porque ¿sabéis una cosa? En Mali nunca habían tenido una guerra, nunca habían tenido terrorismo, y la gente se paseaba curiosa porque era la primera vez que veían un ataque parecido, ¿no? Y entonces salían a la calle y les pegaban un tiro, el propio ejército maliense, que, asustado, no sabía quién era quién. Eso es una guerra asimétrica en un lugar en el que hasta ahora nunca habían visto en su vida un ataque suicida. Y de repente esa semana tuvimos 2 ataques suicidas. Y de repente el 4 de mayo hubo 5 kamikazes. Bueno, pues ese fue el sueño de Bin Laden. Bin Laden, uno de sus grandes sueños era tener en el norte de África un contingente de guerrilleros preparados para técnicas de terrorismo, igual que en Irak y en Afganistán. Entonces yo me pregunto, ¿para qué ha servido la operación Serval? ¿Va a ser mejor para ese pueblo que tanto ha sufrido? Porque de verdad que han sufrido bajo la Sharia, más de 8 meses estuvieron bajo la Sharia en Gao y en Tumbuktu. Hubo violaciones masivas de mujeres. Me contaba un hombre que habían violado a su hermano, a su madre y a su hija de 12 años delante de él en el patio de su casa, en Gao, la gente de los combatientes del MNLA. Me contaban mujeres que habían sido recluidas en un cajero automático junto con otras 15 mujeres en un cajero automático porque no llevaban el velo. Lapidaciones de una pareja que había tenido sexo fuera del matrimonio. Enterraron al chico y con la cabeza solamente fuera de la tierra hasta que murió. Esto, bueno, a los ladrones les cortaban las manos en público en la plaza de la Sharia. Y esto es lo que estaba pasando. Durante 8 meses sufrieron en un país donde el 90% de la población es musulmana, pero moderada. En un país donde adoran la música, prohibieron la música. Es decir, era como el régimen talibán de los años 90, pero, bueno, hasta el año 2000 estuvo el régimen talibán, pero en el norte de África, algo en realidad en un país como en África y en el norte sobre todo, impensable. Terminar diciendo simplemente que los problemas continúan en este momento, que hay 3 cosas que me gustaría señalar. Una, Bamako, Chad y Francia, es decir,
cómo se ha combinado el poder dentro de la estructura militar de la Operación Serval. Yo creo que en Bamako, le podemos hablar con el embajador, Bamako tiene ciertos recelos a cómo en el norte se están llevando las cosas a cabo en la lucha, porque primero esto empezó como el interés de preservar la soberanía nacional del país. Pero la segunda fase no ha sido preservar la soberanía nacional del país, porque una vez que tú vas a buscar a los terroristas, a sus santuarios del norte, donde ellos no han avanzado ni han conquistado ningún terreno, ya no estamos en la protección de la soberanía nacional. Lo que estamos es en la guerra contra el terror. Es la guerra contra el terror de Bush, que todos decíamos estar contra. Bueno, pues ahora estamos metidos en eso. Estamos metidos en otra guerra contra el terrorismo, donde Estados Unidos está leading from behind, como dicen ellos, está liderando, pero sin que se les vea mucho, porque están dando ayuda de inteligencia a través de la CIA, con drones. Argelia está ayudando mucho al ejército francés sin contarlo, con ayuda con combustible, etcétera, en toda esa zona. Otro segundo problema, aparte de ese, bueno, y lo del Chad. El Chad son soldados que están luchando en el norte junto con los soldados, las fuerzas especiales francesas, dejando al margen al ejército maliense. Me consta que eso duele en Bamako y que no les gustaba, por lo menos cuando yo estuve allí, que las operaciones se llevaran a cabo con los chadianos, que son conocidos además por no respetar mucho los derechos humanos cuando llevan acciones a cabo. Y ya para terminar, decir que los problemas internos también me preocupan mucho en Malí. Cuando hay venganzas que se están llevando a cabo, hay ejecuciones sumarias de soldados, de tuaregs y de árabes, cometidas por el ejército maliense y reconocidas, y una caza al tuareg y al árabe, al blanco, que puede ser peligrosa en el futuro, y unos cascos azules que pueden no servir de nada. Muchas gracias. ¿Es tu impresión después de estar allí? Bueno, pues yo, si me permitís, me salto los agradecimientos para que lo hagamos más breve y podamos intervenir todos. Yo creo que quizás, no sé, he estado desde la segunda intifada en Palestina, pasando por Irak, Afganistán, he cubierto desde todo Oriente Próximo como corresponsal, y yo creo que el conflicto de Mali ha sido lo que más lejos ha estado de lo que yo creo que debería ser una cobertura buena de los medios de comunicación. Yo creo que debemos hacer todos un poco de autocrítica, desde las instituciones, desde los gobiernos occidentales y desde los organismos internacionales, porque teníamos olvidado, digamos, el Sahel. El Sahel y los países del norte de África nos interesaban pues como un simple muro de contención de la inmigración ilegal o del tráfico de drogas, y se ha demostrado que las amenazas que venían dándose de que aquello podía ser un nido de terroristas, un foco de inestabilidad, al final, en el caso de Mali, pues se han hecho realidad, como bien ha dicho Maite. Yo creo que los medios de comunicación también hemos contribuido a eso. Como os he dicho, yo creo que la cobertura fue, con algunas excepciones, muy deficiente. Hubo freelance como Maite, que efectivamente pues estuvieron allí un mes, y algunos medios, o los medios franceses, que como Mali, pues como es colonia francesa, pues sí les interesaba, pero los medios españoles lo percibíamos pues como una cosa que les estaba pasando a las colonias francesas y nos interesaba bastante poquito. De hecho, a nosotros nos mandaron tarde y mal. Yo recuerdo que llevábamos desde el área internacional semanas diciendo que aquello era importante, que era un conflicto con islamistas a las puertas de Europa, que estaba metido Al-Qaeda en el Magreb islámico, y bueno, pues en realidad no nos interesaba mucho, ¿no? Lo que ocurría en televisión española ocurría en el resto de medios españoles, que somos muy ombliguistas. Pensamos que lo único que nos interesa es lo que sale, lo que ocurre en España, y bueno, algo de Oriente Próximo porque sale en la BBC y en la CNN, ¿no? Entonces no nos interesaba mucho. Yo recuerdo que el detonante de mandarnos, después de semanas insistiendo, fue la toma de rehenes en la gasística francesa. Después de semanas insistiendo, yo iba con mi mujer a una ecografía para nuestro segundo hijo, y de buenas a primeras me llaman: oye, que te vayas a Mali ya. Era jueves. ¿Cuándo salimos? Ya. Conseguimos salir el sábado porque en la embajada fueron muy atentos y nos consiguieron un visado
lo cual agradezco al embajador. y nos consiguieron un visado y pudimos llegar, pero en realidad había pues muy poquito interés. Entonces, quitando pues eso, a alguien que se tomó más las molestias y que iba allí, que yo creo que la cobertura fue de las más deficientes que yo he hecho en mi carrera. Además del poco interés, hay unas razones económicas. Tenemos una profunda crisis económica que nos está afectando a los medios de comunicación especialmente. No tenemos dinero. A mí ya me han cortado el teléfono, lo cuento siempre, en la guerra de Gaza y en Damasco. Me han cortado el teléfono, ¿no? Como la guerra de Gila. Si tienes que hacer una conexión telefónica, le dices al enemigo, oiga, espérese para atacar, que me pongan otra vez el teléfono porque me lo han cortado porque hemos gastado demasiado dinero, ¿no? Y la carestía de las transmisiones, hacer desde allí una conexión por satélite para una crónica, para un directo de 30 segundos, igual vale 1000 euros, ¿no? Para un minuto, es una ventana de 10 minutos, pero las televisiones utilizamos 1, 1,5, 2. Internet no siempre iba bien, porque ahora tenemos una ventaja que es que mandamos por FTP, por internet, y entonces, bueno, pues puedes mandar un reportaje y eso no tiene cargo, pero claro, las conexiones son bastante deficientes y más en una zona con guerra. O sea, ya en África son deficientes, pues en una zona en la que puede haber guerra, etcétera, etcétera, pues son todavía más deficientes. Nosotros teníamos la ventaja de que llevábamos una Bigam, pero claro, tenías que irte, por ejemplo, de Segú, que estábamos, hasta Yavali, grabar y emitir. Y luego tenemos el problema de que ahora los medios de comunicación somos muy esclavos del directo. Nos interesa mucho la guerra en directo, ¿no? Que es una especie de utopía que pues muchos de los directores de los medios se creen que existe y que generalmente eso no existe, entre otras cosas por la censura que los ejércitos ponen, como ha contado Maite. Tiene cierta explicación que ante la frecuencia de secuestros que se dan en esa zona, ni los malienses ni los franceses quisieran tener que negociar la liberación de periodistas extranjeros. A nosotros nos perjudica, es verdad, pero es muy tiene explicación que no quieran tener desde escudos humanos hasta que negociar el canje de periodistas, efectivamente. Con lo cual yo creo que fue, ya os digo, o sea, yo creo que, no sé si habré cubierto 7 u 8 guerras y yo creo que ha sido, por lo menos desde el punto de vista de televisión española, la que quizás la cobertura más deficiente por estas razones, ¿no? Crisis, la dificultad en África y luego la falta de interés. Y esa deficiencia en la cobertura del conflicto continúa. Es decir, al principio se habló mucho de que si los franceses tenían intereses de uranio, que si había minas de oro, que si había empresas españolas que estaban intentando explotar esas minas de oro. Esa cobertura pues no sigue siendo, o sea, no es buena en este posconflicto, que no es un posconflicto, que todavía no ha terminado. Es decir, como decimos, aún hay áreas que están fuera de control del gobierno, en la que están estos grupos, no parece que ya no hay grandes poblaciones como antes, en las que no están esas atrocidades que contaba Maite y que se han producido con esa implantación salvaje de la Sharia. Pero según las Naciones Unidas creo que todavía sigue habiendo casi 440.000 desplazados, de los que la mitad son niños, ¿no? Cuando hablas con esos desplazados te cuentan historias de violaciones masivas. Yo he hablado con mujeres que te decían, no, yo me he venido porque allí no podía estar, tenía que huir de esta gente porque pues, se cometían todas las atrocidades que se podían imaginar, desde simplemente porque llegaban los milicianos y el matrimonio temporal, les quitaban las esposas a uno para violarlas, etcétera, 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 ¿no? A mí me resultó extraño que yo creo que ese islamismo, no soy un gran conocedor de Mali, porque era la primera vez que iba, pero yo creo que esa concepción del islamismo es completamente extraña a los malienses. Yo, por ejemplo, cuando he estado en Irak, había gente, había bacistas, y tú sabías que había bacistas escondidos, y había gente contraria a la ocupación, es decir, había otras tendencias. Cuando estaba en Gaza y estaba Hamas, había gente que era de Al-Fatah, al contrario en Cisjordania.
en Siria, estábamos en la Cirenaica y se sabía que había gente partidaria de Gaddafi escondidos perdón, en Libia, y quintacolumnistas, ¿no? Estando en Siria hay gente, a mí me ha tocado la zona gubernamental, pero sabías que había opositores y tenías el barrio opositor cercado por el ejército, que le estaban bombardeando y que estaban constantemente sacando heridos, y había combates allí, los estabas viendo. En Mali era muy difícil encontrar en el sur a alguien partidario de los islamistas, encontrabas, o por lo menos de esta concepción del Islam, encontrabas a esta gente, pero no encontrabas, o sea, encontrabas islamistas moderados, encontrabas gente que realmente tenía la concepción de que Mali era un país islámico, pero un país tolerante, ¿no? En el que hay música, en el que, bueno, los islamistas, no solo la música, llegaron a prohibir el fútbol, que para los malienses es una auténtica pasión, ¿no? Como para los españoles, ¿no? Entonces, claro, eso no se está cubriendo, ¿no? ¿Qué está pasando ahora, ¿no? Tampoco la represión posterior, ¿no? Con lo cual, yo quisiera llamar la atención, y con esto termino y ya hablamos todos, sobre precisamente esa falta de cobertura que ha tenido y que está teniendo el conflicto de Mali. Gracias. Han quedado... de expresión, lo que dice Maite, eso es totalmente respetable. Y se tiene que tratar de perseguir, y lo ideal sería que siempre pudiera haber la máxima transparencia. Ahora, también os tengo que decir que en cuestiones de seguridad, y no me refiero a seguridad nacional, en cuestiones de seguridad de una operación en la que pueden estar en juego vidas humanas o pueden estar en juego represalias del, entre comillas, enemigo, pues todos los temas de información hay que tratarlos con mucho cuidado. De acuerdo, muchas gracias. Son las 6:15. Yo creo que es buen momento para que os demos la voz y la palabra a vosotros. Las intervenciones seguro que han suscitado muchas cuestiones, así que quien rompe el fuego, primera, os voy tomando notas, seguro que hay preguntas, ¿no? La primera, ¿dónde está? Una mano alzada, adelante. Sí, yo tengo una preguntita. A ver, es que sé que hay muchas guerras en África y vosotros habéis dicho que habéis tenido una mala cobertura de esta guerra, pero casualmente, o sea, esta guerra, pues como que ha habido intervención por parte de la Unión Europea y eso, y en las otras no solo no hay intervención, sino que los medios tampoco van. Entonces quería saber si tiene algo que ver que Francia casualmente sea uno de los 5 países de la ONU con derecho a veto y que encima de Mali saque un tercio de su uranio para la energía. ¿Quién quiere que responda? Me da igual. Quiera. Señor embajador, tomado nota. Maite, Óscar, parece que queréis responder vosotros. Señor embajador. Je remercie la jeune étudiante pour la question qu'elle pose. C'est vrai que la France est un membre permanent du Conseil de sécurité et qu'elle a le droit de veto, mais une guerre est toujours compliquée en matière de communication. Et une guerre au Mali qui n'a pas l'habitude de faire de guerre depuis 2 ou 3 siècles, c'est très compliqué. Et je vais aller plus loin pour vous expliquer quelque chose. C'est écrit dans la Constitution malienne, qui date de 1992, mais c'est écrit dans un texte qui est plus ancien, qui date du 7e siècle, qui dit que la vie humaine est sacrée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas porter atteinte à la vie humaine. On ne peut pas faire de publicité sur les atrocités. On n'a pas le droit. C'est une violation grave dans notre conscience culturelle collective. Publicité de quoi? On ne peut pas faire publicité De mort, on ne peut pas. Voilà, on ne peut pas faire la mort. Bueno, efectivamente Francia es un miembro del permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, pero toda guerra es complicada desde el punto de vista de la información. En Mali tenemos una constitución que data de 1992 en la que decimos que la vida humana es sagrada y que no podemos hacer publicidad de los muertos. Je vais vous donner juste un exemple simple. Nous,
Moi, je suis en Europe depuis des années, mais je suis toujours impressionné par le détachement de l'Européen face à la mort. Chez nous, lorsque vous avez un décès dans la famille, c'est une vieille personne qu'on va chercher. C'est-à-dire qu'il lui reste 2 ou 3 ans à vivre pour venir annoncer le décès. Parce que c'est une forte responsabilité. Donc, même au-delà de la France, c'est quelque chose que nous considérons que c'est intime. Ça, c'est d'un point de vue culturel. Mais ce que je voudrais juste ajouter, vous et la presse, dès le moment où il y a un Européen, je pense qu'il y a 2 jours, j'ai appris qu'il y a 2 Espagnols, un groupe espagnol qui a été pris en otage en Colombie. Dès ce moment, ça devient une information. Ça devient quelque chose qui va tourner en boucle pendant des mois. Imaginons au Sahel, imaginons simplement au Sahel que celle-là qui était là-bas, qu'elle soit prise en otage. Quelle pression ça va faire sur les autorités espagnoles? Il y a peut-être qu'il faut faire de la communication. C'est ça le fond du problème. La verdad es que me choca mucho ver cómo en Europa tenemos como una especie de distancia hacia la muerte y hacia los muertos. Nosotros tenemos una idea muy distinta, tenemos mucho respeto por la gente que va a morir y por la gente que ha muerto. Es algo muy íntimo y muy cultural en nuestro país, y la verdad es que me llama mucho la atención cómo comunicamos en Europa. Cuando muere un solo europeo, muere en Colombia, por ejemplo, las 2 personas que han sido secuestradas en este momento, y enseguida salen en la información y sale en bucle, ¿no? Sale constantemente una vez y otra. O imaginaros que esta persona, hablando de mí, la secuestran en Mali, pues estaría todo el día en la prensa. Nosotros, desde el punto de vista de la comunicación, no entendemos las noticias de los muertos o de las víctimas de la misma manera. Ya, pero yo lo que quería decir es que no va, o sea, no va por el camino de que, o sea, si no queréis sacar los muertos, me parece muy bien. Pero solo se Bueno, no, perdona, aquí te voy a decir una cosa. No, porque si yo soy una corresponsal que está cubriendo una guerra, yo quiero saber el número de víctimas que hay en una guerra, y eso es algo que las autoridades tienen que decir. Y es muy interesante lo que está contando el embajador, porque ellos no han dado cifras de soldados muertos durante esta guerra, cuando ha habido 239 soldados desaparecidos. Y yo me encontré una madre con una fotografía en una gasolinera buscando a su hijo, un soldado que había desaparecido en Kona, porque no les han devuelto el cuerpo de los soldados fallecidos en combate en esta guerra. Es decir, que es algo muy interesante lo que está diciendo, porque la nación no sabe cuántos muertos ha tenido. Esto por puntualizar un poco. Bueno, perdón, ya, vale. Pero me refiero que a lo mejor eso es algo que a nivel más mundial eso no importa tanto, pero, o sea, se ayuda, o sea, me alegro de que se os ayude, de verdad, pero se os ayuda a vosotros y de los demás es como que se pasa de ellos, porque cuando a vuestro país tiene un gran interés económico, tiene algo por detrás. Non. Je veux dire, soyons concrets. Je veux dire, il faut remettre ça dans le contexte. C'est-à-dire que si vous regardez la carte du Mali, vous êtes des jeunes étudiants, vous faites la géopolitique. Mettez sur la carte, situez le Mali. Qu'est-ce que vous constatez? No, hay que ponerlo todo en contexto. Vosotros sois jóvenes, mirad el mapa y mirad dónde está Mali. ¿Qué es lo que veis? Le Mali est au centre de l'Afrique de l'Ouest. Mali está en el centro del África del Oeste. C'est un pays frontière entre l'Afrique du Nord, donc l'Europe, Tiene frontera en África del Norte con Europa et l'Afrique subsaharienne. y con el África subsahariana. Dès que le Mali tremble, c'est toutes ces 2 zones qui tremblent. Cuando Mali tiembla, esas 2 zonas tiemblan. Mais si ça se passe en RDC, Pero si eso pasa en la República Democrática del Congo, por ejemplo, il y a des airbags avant que ça n'arrive en Europe. hay muchos airbags antes de que eso llegue a Europa. Mais imaginons que le Mali tombe, que le Mali soit un pays djihadiste. E imaginemos que Mali se convierte en un país yihadista. Vous pensez sincèrement que l'Espagne va échapper? ¿Usted cree que España va a escapar? C'est une question de temps. Es una cuestión de tiempo que los yihadistas lleguen a España. Je veux dire, les minéraux, quel que soit l'État,
que ce soit un État démocratique, non démocratique, les gens Sea veulent cual sea exploiter. el Estado, sea democrático o no democrático, la gente quiere explotarlo. Vous avez le Nigeria, Tienes Nigeria, vous avez l'Angola, tienes Angola, vous avez la Guinée équatoriale, Guinea vous Ecuatorial, avez le Soudan, Sudán, vous avez le Niger, Níger, vous avez la Guinée. Guinea. Ils sont tous plus riches Son mucho más ricos que le Mali 1000 que fois. Mali, 1000 veces. Donc ce n'est pas une question de ressources, No es una cuestión de recursos ni mais c'est une dinero, question de sécurité. sino una cuestión de seguridad. Vous avez vu ce qui s'est passé en Algérie? ¿Habéis visto lo que pasó en Argelia? Dès le moment où les islamistes ou les terroristes ont attaqué En el momento en el que los islamistas atacaron un champ pétrolier, un campo petrolífero, c'est l'Espagne qui a eu peur parce que c'est España ha là, tenido miedo parce que c'est elle qui reçoit son pétrole de cette zone. porque recibe el petróleo de esa zona. Imaginons que l'Espagne ne reçoit pas le pétrole. Imaginemos que España deje de recibir Les petróleo. industries vont s'arrêter, les avions vont s'arrêter, Los aviones van a pararse, les no, TGV los vont coches se s'arrêter, tout le pararán, monde va los s'arrêter. trenes, todo el mundo se Il n'y aura pas parará. de lumière ici, il n'y No aura habría pas de luz, no lumière. habría luz aquí, no estaríamos aquí. C'est pour cela, c'est pas autre chose. Es por eso, no por otra cosa. Si le Mali était riche, on serait déjà tous riches au Mali. Si Mali fuera rico, seríamos todos ricos en Mali. Antes de seguir con otra cuestión, quería Antonio Sánchez apuntar algo sobre lo que estamos comentando en este momento. Bueno, sí, yo sí he comprendido bien a la estudiante, me parece que ha hecho una pregunta muy pertinente y que creo que no debemos eludir. A mí me parece que efectivamente casi